En las últimas semanas la región de Medio Oriente ha estado bajo la sombra de la amenaza del Estado Islámico. Sin embargo, en la región todavía hay ciertos conflictos que están abiertos, como por ejemplo el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, que si bien todavía han realizado un alto el fuego, todavía quedan ciertas materias pendientes por resolver. Hoy con nosotros tenemos a Ari Kakowitz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ari, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días a ti también. Ari, te pregunto, como recién decía, Israel y Hamás llegaron a un alto al fuego tras las reuniones en el Cairo. Sin embargo, ¿en qué situación se encuentra en este momento el conflicto o el post-conflicto en el que estaban Israel y Hamás? Y teniendo en cuenta, bueno, que se llegó un alto al fuego, pero todavía no se llegaron a las peticiones que hacía tanto Israel como Hamás, ¿no? Las negociaciones de fondo. Exacto. De hecho, estás en una fase similar a la que existían las dos previas rondas, es decir, después de 2007-2008, que también hubo una guerra que duró varias semanas, y después también de una campaña mucho más corta, menos cruenta, que tuvo lugar en noviembre de 2012, que de hecho se llega a un cese del fuego, se restablece el status quo, pero sin tomar los temas de fondo. Y los temas de fondo que en principio, de acuerdo al acuerdo, y el acuerdo no lo hemos visto por escrito, el acuerdo de hecho no se ha firmado con Hamás, sino de alguna forma con la autoridad palestina que ha mediado, toma en cuenta que de acá a un par de semanas tiene que continuar las negociaciones con respecto a los temas más estructurales de fondo, es decir, Israel tiene una demanda que tiene una lógica de demilitarizar en la Franja de Gaza. Por otro lado, del lado palestino hay una demanda que también tiene lógica de una reconstrucción económica. Tal es así que en los últimos 2 días hubo trascendidos que han sido desmentidos. Una propuesta interesante que vino del lado de Egipto hacia el presidente palestino de ceder una porción de 1.500 kilómetros cuadrados del territorio de Sinaí para que la Franja de Gaza se pueda extender. Porque para comprender la complejidad, y ahora estoy hablando en términos, digamos, muy específicos del conflicto respecto a la Franja de Gaza, no en un contexto más general que quizás lo sigamos conversando del conflicto entre Israel y los palestinos, es que la Franja de Gaza, como me decía un colega, el profesor Sela, que es experto de Hamás, es como una lata, es una lata de conserva, es como una caja de sardinas. En un territorio muy pequeño de 360 kilómetros cuadrados, hoy día tienes 1.8 millones de palestinos. Y eso, en la medida de que es una caja como una olla a presión, si eso no se maneja, si no hay una perspectiva económica, si no hay un futuro económico, eso cada tanto va a explotar. El temor es entonces que si no se van a tomar los temas de fondo, pues vamos a volver a una situación que en un lapso no inmediato, pero suponte 1 o 2 años, de nuevo va a haber una nueva ronda bélica entre Israel y Hamás. El fin de semana la autoridad palestina de Mahmoud Abbas amenazó con disolver el acuerdo entre Palestina y Hamás. ¿Cómo podría repercutir esto en el conflicto o en las negociaciones entre Israel y el grupo terrorista? Nuevamente, acá esto es complicado porque de hecho cuando en junio la autoridad palestina firma con Hamás un acuerdo de reconciliación nacional, es parte de un proceso que llevó muchos años y que de hecho hay tensión, hay de alguna forma competencia entre las dos alas políticas dentro de los territorios palestinos, que territorialmente están separados. En la Cisjordania tú tienes la autoridad palestina con una postura moderada en contra de la violencia del presidente palestino. En la Franja de Gaza tienes Hamás, que está ahí desde el 2007, luego que en una mini guerra civil expulsó, inclusive mató a un centenar de funcionarios del Fatah, que tiene una postura ideológica, por lo menos formal, que es, está en contra de cualquier tipo de negociación, ¿no? En su carta orgánica Hamás no reconoce la posibilidad política de presencia judía en la tierra de Palestina, tierra prometida, porque es territorio sagrado musulmán. Entonces, de hecho, las negociaciones son indirectas, lo cual no significa que Israel no ha negociado con
con Hamas. Pero de hecho la lógica por la cual Abu Mazen es lógico que va a amenazar, pero la lógica por la cual él trató de llegar a un acuerdo de reconciliación nacional es hacia el mundo o hacia Israel o hacia los Estados Unidos hablar con una voz, es decir, representar a todos los palestinos, porque el cuestionamiento israelí había sido siempre que Abu Mazen representa solamente a una parte de los palestinos, los 2.5 millones de la Cisjordania y no el 1.8 millón de la Franja de Gaza. Pero nuevamente, esto es muy complicado porque formalmente, y esto quizás son muy buenas noticias, el acuerdo en términos políticos da lo que decimos empowerment, les da poder, como diríamos, le da palanca, le da pie a el ala de la autoridad palestina, es decir, se prevé que las fuerzas de seguridad de Abu Mazen patrullen las fronteras de la Franja de Gaza, tanto con Israel como con Egipto. Pero de hecho todavía el que maneja, digamos, en el terreno, en la Franja de Gaza, sigue siendo Hamas. Exacto. Previo al acuerdo que tuvo la autoridad palestina con Hamas, Israel mostró cierta tendencia a negociar con la autoridad palestina. De hecho, Netanyahu critica a Abbas por negociar con los terroristas y no con Israel. Claro. Ante esta posible disolución, esto que vos decías de unificar lo que es Palestina y mostrarnos de esta manera hacia Occidente y hacia Israel, ¿vos pensás que esas negociaciones previas que estuvieron en pie en un momento se pueden reflotar? Es una pregunta compleja y la respuesta es todavía más complicada. Porque acá, en mi análisis, ¿no?, como analista o como alguien que sigue el tema, yo estoy en desacuerdo de la postura que tomó el gobierno, que nuevamente tiene una lógica, porque el problema con Hamas es que no reconoce al Estado de Israel, no hablo de Estado de Israel como Estado judío, eso es otro tema más complicado, ¿no? No renuncia al terrorismo. Pero la postura que tomó en su momento el gobierno, el gobierno israelí, esto ocurre cuando las negociaciones se truncan, ¿no?, que es otro tema, que le dice al presidente palestino, o estás conmigo o estás con él, es decir, no hay doble juego. Yo creo que, nuevamente, quizás hoy la postura israelí tendría que ser un poco diferente, porque acá la pregunta es si en esta unificación palestina Hamas se va a tragar a la autoridad palestina o al revés, es decir, Hamas se va a domesticar, entre comillas, y se va a transformar en un partido político, que tenemos precedentes en otros conflictos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de Irlanda. Nuevamente, no quiero decir que esto ocurra mañana, pero lo que sí quiero sugerir es que es más complejo de presentar a Hamas en términos muy, digamos, monolíticos, ¿no? Más allá que en la Franja de Gaza, aparte de Hamas, tienes tú el Jihad Islami, otros grupos más pequeños, que inclusive en forma relativa y paradójica son inclusive más extremos que Hamas. Durante las semanas que llevó a cabo, que tomó el conflicto, también se vio presencia o intervenciones de otros países o células terroristas, como por ejemplo Hezbollah. ¿Cuál es, o cuál fue la intervención de Hezbollah en el conflicto de Israel? Yo creo que paradójicamente hay una lógica que tiene que ver con el contexto más general, ¿no?, lo que ocurre en Siria o lo que ocurre en Irak con ISIS. De hecho, Hezbollah, la intervención fue esencialmente retórica. Y la explicación es porque Hezbollah en Líbano, que es, ¿no?, un ala política y terrorista, ellos son chiitas que reciben el apoyo de Irán. Ahora, eso también te explica por qué en esta guerra, desde el punto de vista de la opinión del mundo árabe, o por lo menos de las élites, no hubo tanta protesta, porque de hecho jamás de alguna forma rompió el vínculo con Irán. A ver si seguimos, porque esto es complicado, porque jamás está en contra del gobierno de Assad en Siria, que es una minoría alawita muy cerca a los chiitas. Entonces, al estar en contra del gobierno de Siria, por ejemplo, el jefe de Hamas, Mashar, se tuvo que trasladar de Damasco a Qatar, que es de hecho el único país que más o menos apoyó a Hamas políticamente junto con Turquía. Entonces, ha habido un distanciamiento entre Hamas e Irán, porque previamente Irán aprovisionaba a Hamas con finanzas, con armamentos, etcétera, ¿no?
Y eso explica por qué, de hecho, Hezbollah más o menos se ha quedado callado y la guerra no ha repercutido, digamos, en un frente hacia el Líbano. No solo eso, sino que hoy día tienes una coyuntura en el Medio Oriente a propósito de la aparición de esta amenaza, ¿no?, de ISIS, que es un radicalismo sunita muy extremo que crea intereses comunes entre Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Que eso se podría quizás podría facilitar un proceso político. De hecho, en el 2002 los países árabes, Arabia Saudita, la Liga Árabe, han sacado una propuesta regional de paz que todavía está en la mesa. Siguiendo con Hezbollah, desde América del Norte se sostiene que esta célula, este grupo terrorista, está teniendo ciertos nexos principalmente con Venezuela para justamente penetrar en el continente. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Mira, yo de esto mucho no sé, pero lo que uno tiene que reconocer es que entre Venezuela e Irán, especialmente cuando Chávez estaba vivo todavía y Ahmadinejad era el presidente iraní, tenían relaciones muy estrechas. Y hay conexiones muy siniestras. Ayer di una charla aquí en AMIA y obviamente AMIA ahora han ocurrido 20 años desde el transcurso del peor atentado terrorista que tuvo lugar en América Latina contra la comunidad judía. Es decir, hay un nexo terrorista y, por ejemplo, hay un tema que todavía está abierto y no del todo claro, que es el tema de la triple frontera, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Brasil y Paraguay respecto a la procedencia de los terroristas que perpetraron el atentado en 1994 contra AMIA. Y de la misma forma se dice que hay un acercamiento ideológico entre Venezuela e Irán, nuevamente Hezbollah siendo el proxy, ¿no?, el que actúa bajo las órdenes de Irán. Eso puede explicar una cierta lógica. ¿En qué medida? Una vez en Israel hace años me preguntaron que Venezuela o que Irán va a poner misiles en contra de Estados Unidos. No lo sé, ¿no? Parte de eso puede ser trascendidos o desmentidos, pero claramente es parte de un eje, si uno lo ve en términos de relaciones internacionales, Venezuela, Irán, inclusive la Rusia de Putin, que lo que tienen en común son países que viven de la renta petrolera, países con un tinte suficientemente autoritario y que se oponen de claro a Estados Unidos, que es el gran Satán, y a Israel, que es el pequeño demonio. Está claro, bueno, que todavía el conflicto entre Israel y Hamás no está acabado, las negociaciones todavía no llegaron a su fin. Sin embargo, una vez que se llegó al alto del fuego, tanto Israel como Hamás autónomamente expresaron como que declaran victoria. Claro, cada uno expresó su victoria. En tu visión, ¿quién quedó mejor parado? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta y nuevamente, más allá de la retórica, y acá puedes agregar también algo que puede resultar paradójico para los oyentes o espectadores, que la opinión pública en ambas partes de alguna forma quería que esto siga. Dentro de Israel había una crítica al primer ministro, la actitud de Netanyahu, a diferencia quizás de otros políticos en el gobierno, fue una actitud de cautela. De hecho, él no quería la guerra. A la semana de empezar la guerra, Israel acepta una propuesta de cese de fuego de Egipto y después hay varias propuestas y varios cese de fuego que de hecho jamás viola, ¿no? Ahora, es indudable que jamás en términos físicos, militares, ha recibido una gran paliza, pero nuevamente lo que hay que entender también, y que parte de esta guerra o parte del conflicto hay una visión de propaganda o mediática, es que cada uno dice gané. Ahora, toma en cuenta también que las guerras de hoy día ya no son entre estados, es una guerra asimétrica. Y desde el punto de vista de Hamás, ellos inclusive se autotitulan la resistencia, ¿no?, como la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, es decir, actúan, podemos decir, es un grupo terrorista, desde su punto de vista es guerrilla urbana, y cuando a un grupo terrorista o una guerrilla
no la puedes destruir, entonces ellos van a declarar victoria. Pero eso es una victoria muy pírrica, ¿no? En términos de lo que ocurre hoy día en la Franja de Gaza, que necesita una inmediata reconstrucción. Y no sé en qué medida, cuando haya elecciones democráticas y libres en la Franja de Gaza, la población va a estar completamente feliz de lo que ha ocurrido. Es si en el momento inmediato, dentro de la guerra o después, tienes un fenómeno que existe en todo el mundo. Acá existió la Guerra de las Malvinas, nadie se quiere acordar, pero hasta junio se pensaba que se estaba ganando, de que hay un apoyo hacia un nacionalismo. Y después la gente se irá calmando. Algo similar ocurre en el año 2006, cuando se acaba la guerra en el Líbano entre Israel y Hezbollah. Al principio la opinión pública israelí muy descontenta, porque no se había, atrapado o liquidado al jefe de Hezbollah, pero con el transcurso del tiempo se ve de que esto crea una situación de disuasión. Yo pienso que aquí la pregunta esencial es las repercusiones políticas. ¿En qué medida esto, que es una crisis, se puede tomar como una oportunidad para quizás poner a flote de nuevo un proceso político? Nuevamente, el tema mayor no es Israel y Hamás, porque lo que ocurre en la Franja de Gaza ha sido sintomático, sino en qué medida se puede reflotar un proceso de paz que lleve a una solución acordada de dos estados. Perfecto. Te cambio ya un tema que está, ocupando las principales planas de todo el mundo, que es el tema del avance del Estado Islámico, ¿no? Sí. En Siria e Irak. Sí. Este grupo yihadista también ha amenazado con ocupar Israel, con enfrentarse a los sionistas. El gobierno de Netanyahu, ¿qué tan en serio se toma estas amenazas? No lo sé, pero lo que sí puedo, nuevamente, mirándolo, no digo en términos objetivos, ¿no? Porque los académicos no somos objetivos, yo creo que hay una cierta exageración mediática respecto al alcance de la amenaza. Esencialmente, si te pones a ver cuántos son, no se sabe exactamente, 60.000, 70.000, 80.000, 10.000 son brigadas extranjeras, llamémoslo así, que vienen de Europa, y que de hecho yo siempre digo que hay que tratar de entender las causas y el contexto político. Es decir, estamos hablando de grupos terroristas que nos suenan como Gengis Khan, ¿no? Los mongoles que arrasan con Europa, pero que hay una razón política que tiene que ver con la guerra civil en Siria y con la situación política en Irak. Lamentablemente en Irak, en el último tiempo, en los últimos años, han tenido un primer ministro que ahora ya no sigue, Maliki, que él es chiita, que él logró con su ineficacia alienar a la minoría sunita. Tal es así que hoy día, paradójicamente, quizás hay nostalgia respecto a Saddam Hussein en Irak, o comparado con el ISIS, el señor Assad, que es un asesino, parece un gentleman, ¿no? Ahora, entonces a lo que voy es que esto no viene de repente de la nada, ¿no? Como un terremoto, sino que tiene que ver también con la situación política en ambos países. Tanto Irak como Siria se están desintegrando en términos étnicos, y el orden de Sykes-Picot, el orden colonial que crea Siria, que era mandato francés, que crea Irak, que era mandato británico, se está cambiando. Esto lo definió muy claramente, él es muy lúcido, el periodista Thomas Friedman, salió en Clarín hace unos días, que él decía, y él alababa a Obama, que él, antes de disparar el fuego, que él decía Bush hacía al revés, primero disparaba y después pensaba, Estados Unidos trata de hacerlo en forma gradual, porque acá hay una gran encrucijada. Si Estados Unidos sale a destruir el ISIS, de hecho está ayudando a Assad en Siria y está ayudando a Irán. Entonces la cuestión es buscar un equilibrio. Y esto, por ejemplo, explica también, no creo que lleguen tan rápido a Israel, pero por ejemplo Jordania, que está más cerca, ¿no? Y que Jordania es como un estado tapón. Jordania, hay un acercamiento estratégico muy claro entre Israel y Jordania, a pesar que el rey jordano capaz que no está enamorado de la personalidad del primer ministro israelí, hay un acercamiento estratégico, como hay un acercamiento estratégico hacia Egipto, ¿entiendes? Ahora, de hecho, esta amenaza crea nuevamente nuevas coaliciones y nuevas posibilidades, ¿no?
Pero si me preguntas a mí, por ejemplo, como, no solo como académico, sino como ciudadano israelí, yo estoy más preocupado todavía con la posibilidad de que Irán sustente o llegue a la bomba nuclear, o inclusive yo estoy más preocupado por la continuación del status quo político, la falta de resolución del conflicto entre Israel y los palestinos, que puede llevar a consecuencias en términos de qué es lo que va a hacer Israel en el futuro, más que la amenaza inmediata del ISIS. Para cerrar, Ari, te pregunto, uno tomando la situación actual de Medio Oriente, ¿no?, los distintos conflictos que hoy están abiertos, tal vez el que no está muy al tanto en el día a día de todos estos conflictos piensa que esto jamás va a tener una resolución, o tal vez no entiende el trasfondo de todo esto. ¿Se puede pensar que al mediano plazo al menos se puede empezar a calmar las aguas en Medio Oriente, o es una llama que cada vez va a ser más grande? El problema con la pregunta es que el Medio Oriente es como cuando uno trata de entender América Latina, ¿no?, que es un conglomerado de 30 y pico de países. Es decir, de alguna forma, cuando tú ves lo que está ocurriendo en Irak o en Siria, el conflicto israelí-palestino no parece ser tan grave, ¿no? Es decir, comparado con otros conflictos. Entonces, hay que diferenciar aquí, ¿no? Yo diría que paradójicamente, estos son todas repercusiones de la primavera árabe. De alguna forma, hay que diferenciar. Es decir, si me preguntas en forma específica respecto al conflicto entre Israel y los palestinos, a pesar que quizás sea menos optimista, nuevamente, por mi formación o por mi vocación, trato de verlo en forma racional, y yo creo que sí existe una posibilidad de una resolución política, cuando mi punto de comparación es, por ejemplo, no lo que ha ocurrido en América Latina, que ha sido los últimos 100 años una región de paz, yo he escrito sobre el tema, sino Europa. Cuando tú te pones a ver dónde está hoy día Europa, especialmente Alemania frente a Francia o Alemania frente a la Gran Bretaña, después de tantas guerras, hoy día es una región de paz. Pero nuevamente, probablemente va a ser más difícil cuando hablamos de ciertos casos en el Medio Oriente. El caso de Irak es una invención colonial británica que toma 3 diferentes grupos, los kurdos, los sunitas y los chiitas, y los pone juntos, ¿no? Pero el futuro nos dirá qué va a ocurrir. Bueno, Ari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.